y ahí comenzamos. Bueno, em, comenzamos con una nueva unidad, ¿sí? La unidad 4. No me acuerdo, yo les pasé el programa, no me acuerdo si subí al grupo. Em, si no, háganme recordar cuando terminemos ahora que les pase. El programa es básicamente el mismo que el año pasado, no se agregó absolutamente nada. Em, así que bueno. El programa creo que nos pasó, sí. Bueno. Em, Creo que en el programa no me acuerdo si son 5 o 6 unidades. Creo que son 6. No recuerdo bien ahora. Pero Son bueno, 6 unidades, profe, en son el 6 programa. unidades, sí. Bien. Esta es la unidad 4 donde comenzamos a introducir lo que se llaman variables aleatorias, que ahora vamos a ver qué son. Y después faltaría la unidad 5, que son algunos ejemplos y demás. Y después tenemos prueba e hipótesis, que vamos a ver hasta dónde lleguemos, ¿sí? Yo la verdad que no me fijé si la semana que viene, porque vieron que estamos con mesas ahora. Entonces yo no sé si habrá algún día que tenga mesa, digamos, si tengo clase en el mismo horario que tenemos mesa, vamos a suspender las clases, ¿sí? Tengo que revisar. Me parece que no coincide ningún día, pero por las dudas después les aviso, ¿sí? Bien. Igualmente el lunes normalmente vamos a seguir resolviendo algunos problemas, ¿sí? Ya incluyendo lo último que trabajamos. Y seguramente algo de esto. Bueno, una particularidad que tiene esta unidad 4, así como está presentada, digamos, es que cuando yo la armé, lo de experimentos aleatorios, que es lo que vamos a comenzar a ver, no estaba allá en la unidad 1, ¿sí? Nosotros ya vimos este año, digamos, que en la unidad 1 ya aparecían los que son los experimentos aleatorios y cuáles son los determinísticos, ¿sí? Pero por eso van a ver que aparece otra vez experimentos aleatorios, porque ahora trabajamos con probabilidades, ¿sí? Bueno, acá esto a ustedes, le conviene leerlos a ustedes nomás, son una serie de ejemplos, digamos, que nos van a dar las características que tiene que tener un experimento aleatorio, ¿sí? Dice así, ¿sí? Es posible, digamos, en estos experimentos que tienen, ¿qué particularidad tienen los experimentos aleatorios? Es que es posible repetir cada experimento indefinidamente sin cambiar esencialmente las condiciones, ¿sí? Aunque no podemos indicar cuál será un resultado particular, podemos describir el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. A medida que el experimento se repite, los resultados individuales parecen ocurrir de forma caprichosa, dice el autor, digamos. Sin embargo, cuando se repite un gran número de veces, aparece un modelo definido de regularidad, ¿sí? Esta regularidad hace posible la construcción de un modelo matemático preciso con el cual analizar el experimento, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí? A partir de ciertos experimentos aleatorios que tienen características similares, lo que vamos a hacer es obtener un modelo matemático que nos permita justamente, digamos, analizar esa situación o ese conjunto de situaciones que tiene ciertas propiedades particulares, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es encontrar funciones, ¿sí? O sea, a partir de un experimento aleatorio encontramos ciertas funciones que nos van a ayudar a trabajar, digamos, y a analizar un conjunto de situaciones con características similares, ¿sí? Esos experimentos que tienen estas características que yo les decía se llaman experimentos aleatorios, ¿sí? Y a partir de un experimento aleatorio que tenemos acá, uno muy sencillo, vamos a analizar un poco, ¿sí? Dice, dado un lote de artículos electrónicos, se prueban 3 artículos, donde surge el siguiente espacio muestral, ¿sí? O sea, yo tengo un lote de artículos electrónicos y se prueban 3 de ellos, ¿sí? Lo que puede pasar, fíjense, es que sea la N es de no defectuoso y la D es de defectuoso, ¿sí? Que está acá, ¿sí? O sea, al seleccionar esos 3 artículos yo tengo distintas posibilidades, ¿sí?
que los tres sean no defectuosos, que uno sea defectuoso, particularmente el tercero que obtengo, o que el segundo sea el defectuoso, ¿sí? O que el primero sea el defectuoso. También puede ser que dos sean defectuosos, particularmente el segundo y el tercero, el primero y el tercero, o el primero y el segundo. O que los tres sean defectuosos, ¿sí? Ese sería el espacio muestral, digamos, de ese experimento, aleatorio, ¿sí? Es muy similar, fíjense que se obtendría lo mismo, por ejemplo, al lanzar una moneda, ¿sí? Solo que lo que va a cambiar es simplemente, digamos, la etiqueta, digamos, en vez de ser defectuoso y no defectuoso, puede ser cara o cruz, ¿sí? Y en este caso son 3 artículos, pero si no puede ser, pueden ser más artículos, lo que aumentaría la cantidad acá, el tamaño del espacio muestral, ¿sí? Lo que hacemos nosotros en el estudio, digamos, de variables aleatorias es asignarle a cada uno de estos elementos muestrales, ¿sí? A cada uno de los puntos muestrales, un valor, ¿sí? Ese valor, fíjense que acá va a ser el valor 0, 1, 2 o 3, ¿sí? Esos valores van a estar dados por... acá no recuerdo si no dice. 0, sí, es la cantidad de defectuosos, ¿sí? O sea, yo en este espacio muestral lo que voy a hacer es asignar a cada elemento del espacio muestral el valor 0, 1, 2 o 3, dependiendo de la cantidad de artículos defectuosos que tenga, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, este primer punto muestral que no tiene ninguno defectuoso, se corresponde con el valor 0, ¿sí? Este segundo que tiene un elemento defectuoso, al igual que este tercer elemento, este cuarto y este quinto sería, que tienen únicamente un elemento defectuoso, les corresponde el valor 1, ¿sí? ¿Ven? Es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral un valor que en este caso sería 0, 1, 2 o 3, ¿sí? Fíjense qué es lo que decimos acá. Dice, se puede ver como valores que toma la variable, X el número de artículos defectuosos cuando se prueban 3 artículos electrónicos, ¿sí? Es decir que una variable aleatoria puede ser asociada a una función, ¿sí? Y básicamente, digamos, una variable aleatoria lo que va a hacer es una cantidad, ¿sí? Que dice, obtenida como resultado de un experimento aleatorio que debido al azar puede tomar distintos valores, ¿sí? Nosotros después vamos a ver que esta cantidad se obtiene a partir de una función, digamos, ¿sí? Que determina el valor, digamos, que va a tomar esa variable aleatoria. Y a partir de eso, también lo que vamos a hacer es analizar una probabilidad, ¿sí? Lo que voy a hacer es saltearme esta parte que está la explicación, digamos, para ir directamente al un diagrama de Venn donde vamos a analizar esto, ¿sí? Fíjense, yo tengo 3 conjuntos, ¿sí? El conjunto S, que es el conjunto que tiene los puntos muestrales, ¿sí? Un conjunto RE que va a ser el recorrido de la variable aleatoria, ¿sí? Permiso un segundo, voy a activar mi puntero. Ahí está. Fíjense que acá, digamos, del conjunto S al conjunto R, que sería el recorrido de la variable aleatoria, yo voy a tener una función, ¿sí? Una función f de x, generalmente igual, yo le puse f de x para que se entienda que es una función, pero generalmente se lo va a designar con una x mayúscula, ¿sí? Que es la función que asigna a cada elemento del espacio muestral un valor del recorrido de la variable aleatoria, ¿sí? A su vez, ¿sí? Nosotros vamos a tener otra función f de x
que va a ser una función que asigna a cada valor del recorrido de la variable aleatoria, es decir, que le asigna a cada valor de la variable aleatoria un número real, ¿sí? Básicamente va a ser una probabilidad, por lo tanto va a ser un número real comprendido en el intervalo 0, 1, ¿sí? Esa función, ¿sí? Va a ser la función de probabilidad, digamos, y en este caso nosotros la obtenemos a partir simplemente de analizar la situación, ¿sí? ¿Por qué digo a partir de analizar la situación? Fíjense que acá yo tengo 0, 1, 2, 3, que son los valores de la variable. ¿Cuál es en estos casos la probabilidad? La probabilidad de 0, fíjense que es 1 sobre 3, 6, 8. O sea, la probabilidad es 1/8, ¿sí? Para el valor de la variable aleatoria 1, fíjense que son 3 elementos, por lo tanto la probabilidad es 3 sobre 8. Lo mismo para 2, ¿sí? Son 3 sobre 8, y para 3 son también 1 sobre 8, ¿sí? Acá simplemente Profe, cuestión de... una Sí, consulta. sí, Laura. Para designar de S a R, solamente se tienen en cuenta los defectuosos, ¿no? Solamente los defectuosos, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es contando los defectuosos, ¿sí? Por eso este que no tiene ningún defectuoso se asocia al valor 0. Este, por ejemplo, que tiene un defectuoso se asocia al valor 1. Este que tiene 2 defectuosos se asocia al valor 2. Y este que tiene los 3 defectuosos se asocia al valor 3. ¿Sí? Se tiene en cuenta únicamente eso. Bien. Acá dijimos nosotros, acá es cuestión de notación, simplemente que la X mayúscula va a representar a la variable aleatoria, que como dijimos es una función, ¿sí? Mientras que con X minúscula vamos a representar a estos valores, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y f de X va a ser la función de probabilidad, que asocia a cada valor de la variable aleatoria su correspondiente probabilidad. ¿Sí? Veamos un ejemplo. ¿Sí? Fíjense, dice, de una urna que tiene 4 pelotitas blancas y 3 pelotitas negras, se extraen 2 de ellas sin reemplazo. Dice, los posibles valores y de la variable aleatoria i, número de pelotitas blancas, ¿sí? Fíjense que acá le habíamos puesto X mayúscula, acá ponemos I mayúscula. La cuestión es esa, siempre la variable aleatoria va a ser con mayúscula y los valores de la variable aleatoria van a ser con minúscula. ¿Sí? El espacio muestral entonces es esto, que haya 2 blancas, una blanca, una negra y una blanca, o 2 negras, ¿sí? Con sus correspondientes valores de la variable aleatoria, ¿sí? La característica acá, faltaría encontrar f de i, vamos a escribir acá, sería f de i, ¿sí? Que lo que nos daría es la probabilidad de obtener 2 blancas, la probabilidad de obtener una blanca, cualquiera de estos dos casos, y la probabilidad de obtener ninguna blanca. ¿Sí? Eso no está acá todavía. Después fíjense que acá tenemos otra. Dice el experimento de lanzar un dado. Y la variable aleatoria X en este caso es la cantidad de lanzamientos hasta obtener un 5. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos un espacio muestral que es potencialmente infinito. ¿Sí? ¿Por qué digo potencialmente infinito? Porque el número de lanzamientos hasta obtener un 5 va a ser 1, o pueden ser 2, o pueden ser 3, o 4, o 5, o un número infinito, no infinito porque en algún momento voy a obtener el 5, ¿sí? Pero es potencialmente infinito porque yo siempre voy a poder ir encontrando un nuevo punto muestral sumándole, digamos, un intento más al anterior, ¿sí? Después tenemos, en otro ejemplo, digamos, la variable aleatoria X dice tiempo necesario para que tenga lugar cierta reacción química entre dos elementos, ¿sí? Esta es una variable aleatoria continua, ¿sí? ¿Por qué continua? Porque fíjense que en los dos anteriores, digamos, los
elementos muestrales o los puntos muestrales podemos corresponderlo con valores enteros. Mientras que en este caso el tiempo necesario para que tenga lugar cierta reacción es un número real. Si el tiempo es algo continuo, entonces decimos que al igual que como hablamos en la unidad 1, que teníamos variables discretas y continuas, acá también vamos a hablar de variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿Sí? Bien. Para comenzar nada más vamos a ver algunas características que tienen que cumplir las variables aleatorias discretas. Como por ejemplo, lanzar un dado y lanzar un dado, ¿sí? O sea que obtener, por ejemplo, un número par, ¿sí? O como los de arriba, ¿no? O sea, los artículos defectuosos o la moneda, lanzarse, sí, que son todos experimentos sobre una variable aleatoria discreta. Estos experimentos, digamos, ¿sí? Dijimos que van a estar asociados mediante una variable aleatoria que va a ser la función x, pero a cada valor de la variable aleatoria x, ¿sí? Le va a corresponder un valor f de x que va a ser la probabilidad de ese valor de la variable aleatoria, ¿sí? En el caso de defectuoso, que vimos antes, era 0, voy a volver. El 0 es el valor de la variable aleatoria, este sería el valor de x, y este es el valor de f de x, ¿sí? Valor x, valor f de x. El valor de x es el valor de la variable aleatoria, el valor de f de x es el valor de probabilidad que corresponde al valor s de esa variable aleatoria, ¿sí? Nosotros vamos a decir que el conjunto de pares ordenados x, f de x, es decir, el valor de la variable y su probabilidad, es una función de probabilidad, función de masa de probabilidad o distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta, acá es x mayúscula, acá es x mayúscula, ¿sí? Eso hay que arreglarlo después, de la variable aleatoria discreta x, si se cumple ¿qué? ¿Sí? En primer lugar, la función de probabilidad tiene que ser un número siempre no negativo, es decir, que va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Esto es básicamente que estos números acá tienen que ser sí o sí positivos. Como nosotros nos referimos a probabilidades, sabemos que la probabilidad es un valor entre 0 y 1, es prácticamente obvio que eso tiene que cumplirse, ¿sí? La sumatoria de los f de x tienen que ser 1, ¿sí? Es decir, la sumatoria de las probabilidades tiene que dar 1. Si nosotros nos fijamos acá, fíjense que si yo sumo estos dos, por ejemplo, me da 4 octavos. Yo podría decir, no, no me da 1. Pero ¿qué pasa? Fíjense que el 1 octavo hay dos veces, porque para f de 0 y para f de 3 suma 1 octavo, y para f de 1 y para f de 2 suma 3 octavos, ¿sí? Es decir, que tengo 2 veces 1 octavo, 2 veces 3 octavos, que ahí sí, cuando yo sumo, digamos, esto, me va a dar 1, ¿sí? Es decir, lo que tengo que hacer es sumar la probabilidad de cada uno de los valores de la variable aleatoria. Y eso me tiene que dar 1, ¿sí? Y la probabilidad de que esto es una cuestión que nos hace, que nos va a decir que esa variable aleatoria realmente se corresponde con esa probabilidad, digamos, con esa función de probabilidad. Después vamos a ver que en la práctica nosotros esto no lo usamos, digamos, ¿sí? Acá me está diciendo que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor x sub i es igual a la función x, acá sería sub i, es decir, es igual a la probabilidad o a la función de probabilidad evaluada en ese valor, ¿sí? Es decir que esa función efectivamente nos tiene que dar la probabilidad, ¿sí? Básicamente sería eso. Como les digo, en la práctica nosotros a esto no lo usamos porque lo tomamos como cierto, ¿sí? Y en el caso de las probabilidades continuas, ¿sí? La característica que tenemos es que al ser
funciones continuas, digamos, vamos a tener una pequeña diferencia, ¿sí? Una característica primero es que acá, cuando hablamos de funciones continuas, a la función de probabilidad se le puede decir función de densidad, ¿sí? Cosa que no se llama a las discretas, ¿sí? Función de densidad de la variable aleatoria x definida en el conjunto de números reales, sí. Otra vez, la función tiene que ser sí o sí mayor a 0 o igual, es decir, tiene que ser no negativa, para todo valor x, ¿sí? Para todo valor x. Y acá hay un pequeño cambio, ¿sí? ¿Por qué hay un pequeño cambio? Cuando nosotros tenemos, voy a hacer un pequeño gráfico así a mano alzada. Cuando nosotros tenemos una función de probabilidad discreta, ¿sí? Lo que vamos a tener son puntos, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a poner el valor 0, el valor 1, el valor 2 y el 3. ¿Sí? Esto en realidad tendría que ser bien hecho. Acá vamos a tener el 1, ¿sí? Acá sería un medio, un cuarto. Acá sería 1/8, 1, 2. Y acá serían, esto es 1/8 y estos son 3/8. ¿Sí? Para la discreta que nosotros teníamos de la densidad, nosotros tenemos que el valor 0 toma el valor de probabilidad 1/8. ¿Sí? El 1 toma el valor 3/8, el 2 toma el valor 3/8 y el 3 toma el valor 1/8. ¿Sí? Particularmente la probabilidad es esto. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una función de densidad, es decir, que tenemos una variable aleatoria continua, no vamos a tener estos puntos, sino que vamos a tener, por ejemplo, una función así. ¿Sí? Entonces, ay, hice un cuadrado, esta era la goma. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar ya no va a ser el valor de la función, sino que lo que necesitamos es el área que hay bajo esa curva. ¿Sí? Esto es f de x y la probabilidad va a estar dado por el área bajo la curva. ¿Sí? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, en el ejemplo allá que teníamos, que era el tiempo que tarda un cierto elemento químico en reaccionar, por ejemplo, yo no voy a encontrar la probabilidad de que tarde 1 segundo en reaccionar. Voy a encontrar la probabilidad de que tarde entre 1 y 2 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es encontrar la integral, voy a cambiar de color, entre 1 y 2, que va a ser el área bajo la curva. ¿Sí? Esa área bajo la curva va a darme la probabilidad. ¿Sí? Esa es la principal diferencia, digamos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una variable discreta, la función evaluada en el punto, digamos, o en el valor de la variable, ya me da la probabilidad. En cambio, en una variable aleatoria continua, la función evaluada en el punto no me da nada, ¿sí? Lo que yo necesito es la integral desde un valor a otro de la función, y esa integral es integral definida, obviamente, esa va a ser la que me va a dar el valor de la probabilidad. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, fíjense que en el anterior yo tenía una sumatoria que me daba 1, acá obviamente si es, es continuo, digamos, ya no va a ser una sumatoria, sino que va a ser una integral. ¿Sí? Acá está puesto desde menos infinito a infinito, pero puede que la función esté definida entre 0 y 5, por ejemplo, entonces la integral va a ser desde 0 hasta 5. ¿Sí? Porque en los otros valores, si no está definida la función, la integral va a ser 0. Y esto, al igual que en el caso anterior, lo que me está diciendo es que la probabilidad, acá otra vez esto es x mayúsculo, la probabilidad de que la variable aleatoria continua x tome un valor entre a y b es igual a la integral desde a hasta b de la función de densidad. ¿Sí?
Que, bueno, lo que dice acá es lo que yo le decía, que f de x en el caso de una variable aleatoria discreta no representa, acá sería continua. Esto es todo mal, tengo que arreglarle bastante. Acá sería continua, en una función continua no representa la probabilidad, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el valor de f de x en este caso, fíjense que, no sé qué dice acá, esto está mal. O sea, básicamente lo que debería decir acá es que en la función, cuando nosotros tenemos una variable aleatoria continua, la función de probabilidad acá, f de x, es mayor a 0, pero puede ser 5, 10, 15, 20, puede ser cualquier valor, siempre que sea mayor o igual a 0. En cambio, en una discreta, como representa la probabilidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre va a ser un valor entre 0 y 1, ¿sí? Si bien en la definición dice mayor a 0, es simplemente para dar continuidad, porque siempre va a ser mayor o igual a 0, pero en el caso de las discretas, nunca va a ser mayor que 1, y en el caso de las continuas, f de x sí puede ser mayor que 1. Lo que no puede ser mayor es la integral. Podríamos decir que es mayor o igual a 0 y menor a 1, de última. En el caso de la discreta, sí. Sí, es menor o igual que 1 también. O sea, Menor o igual que 1. Ahí quedan 10 minutos. Menor o igual que 1 porque puede ser 1, digamos, si, por ejemplo, claro, acá yo tuviera solamente, digamos, todos irían al mismo valor, por ejemplo, ahí la probabilidad de ese valor va a ser 1. ¿Sí? Yo no sé si tengo algún ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo de... No sé dónde está. Porque no me acuerdo. Esto es unidad 4. No presten atención a la cantidad de archivos que hay algunos que dicen ejercicios difíciles para parcial o algo así. Eso seguramente son los facilitos. Claro. Quiere decir ejercicios difíciles para los trabajos prácticos e integradores. Claro, sí. Sí, no sé qué va a dar. Supongo que vamos a tener otro trabajo práctico, todavía no. Profe, más o menos en qué fechas sería eso este año, porque como que ya me perdí. Y falta un mes de clases, porque creo que hasta el 9 de noviembre va. Y yo supongo que unas 2 semanas antes, o sea, la última semana es de cierre nomás. O sea que unas 2 semanas antes que termine. Dentro de 2 o 3 semanas a lo sumo, ¿no? Tendría que estar pasando un trabajo. Exactamente. La verdad que sí pasó muy rápido el tiempo. Voy a consultarle después a Iván si él tiene alguna novedad de cómo va a ser esta segunda parte. Y ahí ya vemos y les aviso. ¿Sí? Bueno. Esto es un práctico, digamos, que vamos a utilizarlo para analizar esas cuestiones. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá. Esto es una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Fíjense que es un lote de 1000 neumáticos, ¿sí? Por lo tanto, dice, se registraron la cantidad de fallas. ¿Sí? Esto sería la variable aleatoria, es la cantidad de fallas. ¿Sí? Es el número de fallas, que va a ser 0, 1, 2, 3 o 4, ¿sí? En este caso. ¿Es una variable discreta? Sí, porque el número de fallas puede ser 0, 1, 2, 3. No puede ser 1,5. ¿Sí? O sea, si tengo media falla, ya es una falla. Y lo que acá se marcó es la frecuencia, digamos, con la cual aparece. ¿Sí? Es decir que, fíjense que son 1000 neumáticos, por lo tanto, yo voy a agregarle una columnita acá. La probabilidad, en este caso, que va a ser f de x, va a ser 650 sobre 1000, ¿sí? Porque son 650 que tenían 0 fallas de un total de 1000. Me faltó uno. Lo mismo para los otros, 260 sobre 1000, todo sobre 1000, 70 sobre 1000, 17 sobre 1000
y 3 sobre 1000, puse 2. Esto, ¿sí? Esto acá sería la función de probabilidad, ¿sí? Que en este caso es una función definida, digamos, que se define para el valor 0, este valor para el 1, este valor para el 2, este, y así cada, digamos, se define la función en cada punto muestral, ¿sí? No es como una función continua como esta, por ejemplo, ¿sí? Que fíjense que acá está, la función es 3 sobre 16x cuadrado para x desde menos 2 hasta 2. Esto es una función continua, ¿sí? Y 0 para todo otro x, ¿sí? En la discreta tenemos a cada valor su probabilidad, y en la continua, digamos, tenemos un intervalo de valores, ¿sí? Puede pasar, no sé si acá hay alguno, pero puede pasar que la función esté definida, por ejemplo, esta, de 0 a 4 de una forma y de 4 a 10 de otra forma, por ejemplo, ¿sí? O sea, no hay nada que impida eso. Lo que sí tiene que cumplir es que, en primer lugar, la probabilidad sea siempre mayor a 0 o igual a 0 para los dos casos, para la discreta o para la continua. Para la discreta, que la sumatoria me dé 1, es decir, que acá yo tendría que sumar todos estos valores y me tiene que dar 1, ¿sí? O que la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x sea 1. En este caso sería, por ejemplo, acá, yo hago la integral de 3 sobre 16x cuadrado evaluado desde menos 2 hasta 2. Si eso me da 1, puede llegar a ser una distribución de probabilidad, ¿sí? O sea, si cumple el primer axioma o la primera propiedad, es decir, que sea mayor a 0, y si la integral desde menos infinito a infinito de la función me da 1, quiere decir que esa función, que en el ejemplo acá podría ser 3 sobre 16x cuadrado, sirve como función de densidad de probabilidad o función de densidad nada más, ¿sí? O distribución de probabilidad en el caso de una discreta, ¿sí? Acá si nosotros sumamos todo esto nos va a dar 1 porque nos va a dar 1000 sobre 1000. Y si nosotros miramos, todos los valores son mayores que 0 en este caso. Por lo tanto, esta función puede ser, o en este caso particularmente es, una función de distribución de probabilidad discreta de la variable aleatoria número de fallas en ese lote de neumáticos, ¿sí? Bien. Quedan 3 minutos, así que vemos ahí nomás rapidito qué significa la distribución acumulada. Y después comenzamos otra vez para ver la esperanza y la varianza, y ahí dejamos, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es ver todo esto con algunos ejemplos, ¿sí? Digo después en la próxima clase, ¿sí? Porque ya van a ser ya pasaron más o menos 35 minutos. Entonces en lo que vemos esto ya, por hoy ya estaría, ¿sí? Y no quiero avanzar tanto solo con teoría, entonces mejor avanzamos hasta acá y después practicamos un poco. Bien, entonces, tenemos así, vamos a tener una función, ¿sí? Que puede ser una función de cualquier tipo, digamos, ¿sí? Porque puede ser una función como en el caso de los neumáticos, digamos, que es una función que toma a cada valor un valor distinto, digamos, sin respetar en este caso un modelo, digamos, ¿sí? O puede ser una función del tipo polinómica, puede ser una función trigonométrica, puede ser una función de cualquier tipo, como por ejemplo esta, ¿sí? Que nos va a dar una probabilidad, ¿sí? A partir de eso, lo que nosotros podemos hacer es encontrar lo que se llama la distribución acumulada, ¿sí? Que básicamente la distribución acumulada es ver cuánto me da la probabilidad hasta un valor, ¿sí? Por ejemplo, acá en el número de fallas sería, por ejemplo, la función acumulada hasta x igual 2 sería
cuánto me da la probabilidad de 0, de 1 y de 2. Eso es básicamente la distribución acumulada, ¿sí? Es decir, cómo se van sumando esas probabilidades, ¿sí? Es una función, otra vez va a ser una función, que en el caso de una distribución discreta va a estar dada por una sumatoria, ¿sí? Desde igual 1 hasta x sub i, es decir, hasta el valor que nosotros querramos, de esas probabilidades, es decir, de la suma de f de 0, f de 1, f de 2. Y va a ser la integral desde menos infinito hasta un valor x para el caso de la distribución continua, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en esta que es desde menos 2 hasta 2, queremos saber o conocer la distribución acumulada hasta x igual 1. Bueno, entonces sería la integral desde menos 2 hasta 1 de esta función, ¿sí? O lo que se suele hacer es encontrar la integral desde menos infinito hasta x, para que así lo que nosotros hacemos es integrar, reemplazar con x, y así encontrar una nueva función que me va a dar siempre la distribución acumulada o el valor de probabilidad acumulada